Miguel Carmona, primera valoración sobre este juicio. Garzón, sentado en el banquillo. Hoy aprenderemos derecho y aprenderemos que cuando estamos hablando de prevaricación, de que alguien ha prevaricado, ha hecho o un funcionario público como es Baltasar Garzón, una resolución a sabiendas de que es injusta, lo que me confunde es que Antonio Pedreira, juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, opina como él, los fiscales anticorrupción adscritos al caso Gürtel opinan como juez Baltasar. Recordemos, Antonio Miguel, se ha querellado contra él, pues el sindicato Manos Limpias, denominado Manos Limpias, Falange y los cabecillas de la trama Gürtel, porque dicen que Garzón, digamos, realizó escuchas cuando estaban presos que consideran ilegales. Escuchas que estaban avaladas, en este caso, por, como tú decías, por un magistrado como Pedreira, claro, Tribunal Superior de Justicia o Fiscalía Anticorrupción. Claro, aquí hay dos cuestiones. Escuchas a un abogado con su cliente, ¿vale? Entonces, en principio, todo parece indicar que se está transgrediendo el legítimo derecho a la defensa. Pero es que lo que hacía el juez Baltasar Garzón, de mi modesto punto de vista, no era las escuchas de un abogado con su cliente, sino las escuchas de un presunto delincuente con un presunto delincuente. Es decir, esa es la diferencia según cuentan algunos juristas. Y dos, prevaricación es difícil que sea cuando existen tantas dudas y hay división de opiniones. Es decir, cuando tú tienes muy claro que estás haciendo como funcionario público una cosa mal y sabes que la estás haciendo mal, entonces evidentemente es prevaricación. Pero cuando no sabes que las estás haciendo mal y además el juez Pedreira, los dos fiscales anticorrupción adscritos al caso, un miembro de la sala del Tribunal Supremo que votó en contra de que se celebrara este juicio, pues hombre, si hay dudas, no es prevaricación. Piden 17 años de inhabilitación, pero con que la condena establezca tan solo un día es expulsión de la carrera judicial. Eduardo Inda, adjunto al director del diario El Mundo, buenos días. Buenos días. Primeras impresiones. Los jueces pueden ser enjuiciados, pueden ser justiciables, y yo me limito a leer lo que dice el artículo 51.2 de la Ley General Penitenciaria, que permite la intervención de las conversaciones entre internos y abogados por orden de la autoridad judicial, que en este caso se produjo así, y solo en casos de terrorismo. Que yo sepa, el señor Correa es un corrupto, pero no es un terrorista. Por tanto, blanco y en botella. Paco Medina, El Plural. ¿Qué tal? Buenos días. Solo en caso de terrorismo es una cosa que está por establecerse. Lo dice la Ley General Penitenciaria y lo ha sustentado el Constitucional. Sí, y todo el mundo dice que es debatible. Y luego hay una cosa que a mí me parece que es curioso, hay una cosa curiosa que apuntaba Antonio y que a mí me parece que es lo incomprensible de este caso. Hay no solo un juez, hay un segundo juez que dice exactamente lo mismo. Es más, que cuando se llega a él con el recurso dice, la sostengo, no la enmiendo, la sostengo y además la amplío. Y sin embargo este segundo juez, Pedreira, quizá porque no es Garzón, nadie le persigue, nadie le dice que hay que encausarlo. Pero es que además los fiscales anticorrupción, las dos fiscales anticorrupción dicen hay que hacerlo. Y los fiscales que están en el proceso del caso contra Garzón también dicen, oye, es que a Garzón no se le está demostrando que haya prevaricado. Pero ¿sabes tú quién anuló las escuchas? La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Pero ¿por qué contra Garzón? ¿Por qué contra Garzón sí? ¿Por qué contra Garzón sí y contra Pedreira no? ¿Por qué contra Garzón sí y contra Pedreira no? A mí hay muchas cosas que huelen mal en esta historia que me imagino que se aclararán. Vamos a creer que los 7 jueces que hay ahora me han hablado muy bien de Joaquín Jiménez, que es el presidente de la sala. Pero también comentan que alguno de ellos tiene una cierta, no digo animadversión, sino tensión de relación, es decir, enemistad clara y pero eso rotunda contra Garzón todos sabemos que hay, ¿no? Eso contra Garzón todos sabemos que hay muchos casos en la carrera judicial, porque ha sido un juez siempre muy especial, un juez muy especial que, por ejemplo, tú que trabajas en El Mundo sabes que no siempre ha sido hacia el mismo lado político. Es decir, que Garzón, en ese sentido, se le podría conceder la presunción de independencia, y que lo mismo le da en casos en los que están afectados el Partido Socialista como casos en el Partido Popular. Y a mí hay una cosa, Antonio, que me preocupa mucho de todo esto. Dos ejemplos, Paco, que recordemos muy bien. Garzón fue clave y determinante en todo el asunto de los GAL, procediendo de un gobierno como el de Felipe González, fue determinante y le hizo un daño tremendo a todo ese mundo, y ha sido también un juez determinante en un caso tan escandaloso como el de la trama Gürtel. Y luego es que hay otra cosa que es muy importante aquí de lo que resuelva la sala en el caso de Garzón, es la nulidad de pruebas que se pueden suceder, que en el fondo está en la base de todo esto. No olvidemos que aquí hay un caso Gürtel, que es un caso político, y que quien promueve esto, aunque luego al final se haya aceptado Manos Limpias, se haya aceptado Falange Española y no sé qué, pero es que al final quien promueve todo esto es Federico Trillo
y otra gente del Partido Popular. No, pero si aquí y es esto al final lo que está sucediendo. Aquí lo importante es si el señor Garzón ha aplicado la ley, que parece ser que no. Pero no, ¿cómo que parece ser que no? Perdona. Simplemente. ¿Cómo que parece ser que no? Rosa Paz, Periódico de Cataluña. Primeras impresiones, y os voy a hacer una pregunta, porque enseguida, a partir de la 1:15, va a reanudarse el juicio, iremos con señal en directo, estará con nosotros para también hablar de ello el expresidente del Senado, Javier Rojo, y os pediré también otras impresiones. Pero, Rosa Paz, tu primera sensación. Una de las cosas que me parece más sorprendentes es que la primera persona que se sienta en el banquillo por una trama de corrupción, que es una de las tramas de corrupción más importantes que se ha producido en la democracia española, ¿no?, con un saqueo de las arcas públicas impresionante, además del señor Camps por los trajes, es el juez que lo investiga. Y eso cayó ya me parece... un ministro, acuérdate, Rosa, y cayó un ministro. Cayó un ministro por ir de cacería con el juez Garzón. Pero fíjate, me dejas que me explique. Sí, perdona. Es que no os he interrumpido y como hasta el momento no he dicho interrúmpele, Rosa. No, hasta el momento no he dicho ningún. Ya sabes cómo entonces, lo primero que me llama la atención es que el señor Garzón sea la primera persona o sea, el señor que investiga y que abre el sumario contra la trama Gürtel sea la primera persona que se sienta en el banquillo. Segundo, yo no sé si el artículo 51 sé lo que dice, pero también sé que se han utilizado las escuchas entre clientes y abogados, por ejemplo, en casos de narcotráfico, y que nadie ha acusado a los jueces, ni ha anulado las pruebas, ni ha acusado a los jueces de prevaricar. También sé que ha habido casos en los que se han anulado pruebas conseguidas por los jueces por pensar que se han sobrepasado en sus capacidades, y sin embargo no les han acusado de prevaricación, porque es que hay muy pocos jueces en la historia de España acusados de prevaricación. No, es que una cosa es que le digan al juez, se lo diga la autoridad superior, el Tribunal Supremo, quien sea, le anulo esto porque usted no estaba capacitado porque la ley no le admite y se ha sobrepasado en sus actuaciones, vale, pero eso no quiere decir que le sienten en el banquillo. Entonces, si le sientan en el banquillo no quiere decir, hay así de casos, infinidad de casos, porque los jueces se pasan a veces, hacen actuaciones porque son humanos, actuaciones que no están recogidas. Porque es interpretación de la ley, Eduardo. Claro, porque pero si un juez prevarica hay que pero es que ¿quién dice que ha prevaricado? Claro. Es que yo no creo que haya prevaricado. Ha cumplido la ley, básicamente. Enseguida, y me imagino que el señor Garzón conocerá la ley suficientemente bien enseguida retomamos este asunto y lo debatimos con intensidad en cuanto recuperemos la imagen en directo del juicio. Os hago una pregunta y os pido casi un titular como respuesta. ¿Creéis que hay una operación conspirativa, una persecución montada por una parte de la derecha para acabar con el juez Garzón y retirarlo de la circulación en el ejercicio de su trabajo? ¿Sí o no? Es decir, vuestro titular, vuestra impresión. Yo estoy absolutamente convencida y creo que además hay una vendetta dentro del mundo judicial contra Garzón en este momento. Paco Medina. Y yo voy un poquito más allá, estoy de acuerdo en eso y voy un poquito más allá, y además hay una operación que acabará deslegitimando la operación Gürtel en gran medida y salvando al Partido Popular de sus implicaciones en una trama corrupta.